Saulo. Un encuentro divino y transformador, milagro expuesto que cumplirá el plan de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en tiempos de gran turbulencia espiritual, había un hombre cuyas acciones resonaban en los rincones oscuros del Imperio Romano. Saulo de Tarso, un fariseo ferviente, conducía su vida con una pasión inquebrantable, convencido de que su misión era erradicar la nueva fe que, a su juicio, deshonraba la herencia de Israel. Caminando por el polvoriento camino hacia Damasco, su mente estaba inmersa en pensamientos ardientes. Estos cristianos son un veneno. Servir a Dios significa erradicarlos. Su ira lo guiaba ciegamente, enfocado en la pureza de la fe que había heredado. Para él, cada paso hacia Damasco era un paso más cerca de cumplir con su justo deber. Un deber que lo haría renombrado entre su pueblo. A medida que avanzaba, el calor del sol del desierto se sentía como un manto pesado sobre su espalda. A su alrededor, romanos, griegos y judíos se entrelazaban en un mosaico vibrante que solo le recordaba a Saulo la amenaza que estos cristianos representaban. En Damasco, la fe estaba floreciendo. Un bullicio de esperanza y renovación vibraba en el aire. Pero para Saulo, eso era un grito de guerra. Mientras sus acompañantes murmuraban temerosos, él solo pensaba en alcanzar su objetivo: desmantelar la secta que desafiaba el orden establecido. De repente, una luz brillante lo rodeó. Saulo cayó al suelo, ciego y tambaleándose, mientras una voz resonante y profunda provenía del cielo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Estaba en el polvo, abrumado por el resplandor y la naturaleza de la pregunta que atravesaba su ser, desterrando cada creencia que había considerado inquebrantable. Durante esos momentos de confusión, su justicia se desvaneció y se dio cuenta de que persiguió a alguien mucho más grande que él mismo. 3 días de oscuridad le ofrecieron un tiempo de agonía y reflexión. Todo lo que había hecho hasta entonces pesaba como plomo en su corazón. No pudo comer ni beber, pues su ceguera era tanto física como espiritual. El eco de aquella voz reverberaba en su alma. «¿Quién eres, Señor?» Y en ese silencio abrumador, la luz de Dios comenzaba a purificar su espíritu. Mientras tanto, en la comunidad de los creyentes, Dios también estaba en movimiento. Ananías, un hombre temeroso pero obediente, recibió una visión del Señor. «Ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso, llamado Saulo». La orden era clara, pero el temor lo envolvió. «Señor, he oído de muchos sobre este hombre, y del mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén». Pero la respuesta del Señor fue firme, reafirmando que Saulo sería un instrumento elegido. Cuando Ananías llegó a donde Saulo estaba, la imposición de manos fue como un abrazo divino. «Hermano Saulo», pronunció con una fe ardiente, mientras los ojos de Saulo volvían a ser iluminados. Esta restauración no solo significó recobrar la vista, marcó el renacer de un corazón que, una vez ciego a la verdad, ahora se llenaba de luz. Saulo fue bautizado, y así, el perseguidor se convirtió en una proyección de la gracia redentora. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sin embargo, la transformación de Saulo no sería recibida sin resistencia. La comunidad temía al que había sido un feroz enemigo, y sin embargo, el cambio en su corazón resonaba con la poderosa verdad del Evangelio.
El eco de su nueva vida y la expansión del mensaje de Cristo apenas estaban comenzando. Las sombras del pasado y la luz del futuro se entrelazaban, preparándose para un desenlace que dejaría a muchos asombrados. ¿Cómo podría un hombre que había sido pilar de la persecución convertirse en una voz de redención? En el umbral de un nuevo capítulo, el viaje de Saulo, pronto conocido como Pablo, resonaría a través de la historia de la humanidad. La pregunta sobre el impacto de su vida ya vibraba en el aire. ¿Cuál sería el desenlace del plan divino que Dios tejía con su instrumento caído? La transformación de Saulo inició como un suave murmullo en el reino del cielo, mientras sus ojos recién iluminados buscaban en el horizonte la verdad que había estado oculto. En Damasco, aunque los murmullos de temor y desconfianza seguían resonando, las palabras de Ananías llevaban un nuevo aire de esperanza. «Hermanos», decía ahora, «el Señor me ha enviado a ti para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». La unción de Dios descendía, dejando a su paso una estela de asombro y un nuevo entendimiento en las vidas de los discípulos. Saulo comenzó a hablar de inmediato en las sinagogas, proclamando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Las escasas palabras iniciales que brotaron de sus labios sorprendieron a muchos. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A la incredulidad de aquellos que lo habían conocido como perseguidor, Saulo se mantenía firme, armado con la autoridad del cielo, creando más consternación por el avivamiento que brotaba de su propio arrepentimiento. No obstante, las sombras de quien fue permanecieron, como un eco distante de advertencia. Los judíos, irritados por su osadía, comenzaron a tramar su asesinato. Días de enseñanza y ardor espiritual se convirtieron en momentos de continuo peligro, y la vida de Saulo pendía de un hilo. Sin embargo, la mano protectora de Dios se movía en medio de los peligros. Aquellos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que estaba asumiendo, lo ayudaron a escapar, bajándolo por un muro, en un canasto, descolgándolo hacia la libertad. Arribó entonces a Jerusalén, donde el peso del pasado todavía lo seguía, y aunque Ananías le había llamado hermano, los apóstoles lo recibían con cautela. ¿Cómo confiar en este hombre?, susurraban. La memoria de su infame historia atravesaba la sala donde se debatía su nombre. Pero Barnabás, un hombre de corazón generoso, tomó a Saulo bajo su ala, llevando su testimonio a los apóstoles, y explicando cómo lo había visto en el camino y cómo había predicado valerosamente en el nombre de Jesús. A través de esta intercesión, comenzaron a abrirse las puertas del nuevo futuro de Saulo. El tiempo pasó, y su voz resonó en múltiples comunidades, fortaleciéndose en fe mientras la iglesia crecía. Pero el odio no tardó en revivir. Las amenazas persistían como un fuego en el fondo, y los problemas comenzaron a surgir de nuevo. En una ocasión, Saulo fue llevado a juicio ante los líderes judíos, donde su defensa fue un poderoso testimonio de la gracia que había recibido. «Yo soy judío, nacido en Tarso», clamó. «Pero fui llamado a ser un apóstol de Cristo entre los gentiles». La idea de que aquel que una vez persiguió la fe ahora fuera su defensor, dejó atónitos a los presentes, demostrando que la eficacia del Evangelio trasciende cualquier barrera humana. Así, Saulo, quien comenzó en un viaje para erradicar el nombre de Cristo, se convirtió en un faro de luz, compartiendo la esperanza para el mundo perdido. Pero mientras los círculos de creyentes se expandían, el cielo seguía urdiendo su plan, una red tejida con hilos de gracia y redención. Lo que Saulo ignoraba era que su viaje apenas comenzaba. En las oraciones silenciosas y las intenciones divinas, Dios estaba preparando un cuadro aún más grande para este nuevo apóstol. Pronto, una llamada aún más profunda lo llevaría hacia regiones donde la fe nunca había sido sembrada, donde su vida se convertiría en testimonio de un nuevo pacto. ¿Cuál sería el camino que tomaría y qué revelaciones haría sobre la soberanía de Dios a través de su ministerio? La tensión divina crecía, y el escenario estaba listo para que se desplegaran los misterios de la voluntad de Dios, revelando más de su glorioso propósito. Mientras Saulo continuaba su ministerio,
Su ardiente deseo de llevar la verdad de Jesucristo a cada rincón cobraba fuerza. Era un hombre decidido, empujado por una revelación que había transformado su vida, y en su corazón ardía la necesidad de cumplir con el llamado divino que sentía cada día más fuerte. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y el eco de su voz resonaba en lejanas tierras. Sin embargo, el cielo había determinado que Saulo no solo sería un portavoz entre los judíos, sino que también se convertiría en el heraldo de aquellos que vivían en la oscuridad de la ignorancia y la desesperanza. A medida que pasaban los días, el Señor comenzó a darle visiones y sueños, revelando un camino nuevo y audaz. Una noche, mientras Saulo oraba en la oscuridad de su habitación, una luz resplandeció que llenó el espacio, y en medio de esa luz, una voz poderosa lo llamó: Saulo, mi escogido. El temor y la reverencia invadieron su ser, y se arrodilló, cubriendo su rostro, reconociendo que estaba en presencia del Santo. ¿Qué quieres que haga, Señor?, preguntó con anhelo. La voz, que resonaba como un trueno sereno, le dio instrucciones. Levántate y ve a la ciudad. Allí se te dirá lo que has de hacer. La misión estaba clara, y era tiempo de que la historia de redención tomara un nuevo rumbo. Saulo sabía que no solo tenía que hablar a los judíos, sino que iba a ser enviado entre los gentiles, un desafío monumental que alteraría no solo su vida, sino la estructura misma de la iglesia naciente. Despertando de su experiencia mística, un fervor renovado lo empujó a la acción. Con cada paso que daba hacia la ciudad, su corazón latía con la expectativa de lo que estaba por venir. Reunió a algunos de los hermanos que lo habían acompañado y, con fervor, les compartió las visiones que había tenido. Dios me ha mostrado que hay un mundo más allá de nuestras fronteras, donde el mensaje del Evangelio debe ser llevado, proclamó con pasión. Este llamado a las naciones no pasó desapercibido para los más cercanos a él. Barnabás, quien siempre había creído en la transformación de Saulo, puso su mano en el hombro de su amigo y dijo: Vamos, hermano. La gloria de Dios te está llevando a cumplir algo monumental, un propósito que hemos esperado ver. Mientras los apóstoles y los discípulos apoyaban su misión, en otras partes una inquietante sombra se extendía. Los que envidiaban su éxito, especialmente aquellos del partido de los fariseos, comenzaban a conspirar de nuevo. ¿Cómo puede un hombre que fue líder entre nosotros ahora predicar a los gentiles?, se murmuraban, sembrando desconfianza y agitación. Sin embargo, el plan de Dios era más profundo y complejo. En medio de la oposición, el Señor estaba preparando un encuentro divino. El viaje de Saulo lo llevaría más allá de lo que podía imaginar, y lo que él creía ser un esfuerzo casi imposible, se transformaría en un poderoso testimonio de la gracia redentora. Las puertas de las naciones estaban a punto de abrirse, y con cada paso que daba, se acercaba más a su destino divino. Mientras los conspiradores se afianzaban, en una lejana ciudad, un hombre llamado Cornelio se preparaba para un encuentro divino que sacudiría los cimientos del judaísmo y abriría un camino para los gentiles. ¿Cuáles serían las repercusiones de este encuentro en el plan soberano de Dios? La historia de Saulo estaba a punto de entrelazarse de manera sorprendente con la de los que anhelaban la salvación, y la máquina del reino de Dios comenzaba a inmiscuirse en un plan eterno que resonaría a través de los siglos. Las jornadas transcurrían con un fervor creciente entre Saulo y sus compañeros, quienes predicaban el mensaje de salvación con un ardor impresionante. En cada aldea, cada ciudad, el eco de sus palabras resonaba, trayendo esperanza y vida a aquellos sumidos en la oscuridad. Sin embargo, mientras el Espíritu Santo guiaba su camino, las sombras de la oposición comenzaban a alargarse, mostrándose imponentes como montañas. Una mañana, mientras Saulo se preparaba para continuar su misión, recibió mensajes preocupantes que llegaban de Jerusalén. Los fariseos y otros líderes religiosos habían tomado nota del éxito de sus predicaciones entre los gentiles, y fueron sembrando dudas entre los hermanos.
¿Cómo puede un apóstol que ha perseguido a nuestros fieles ahora predicar a los que eran considerados impuros? El conflicto comenzaba a intensificarse. Saulo, consciente del peligro que acechaba, se mantuvo firme en su compromiso. Se retiró a orar, buscando la dirección del Señor. «Señor, dame sabiduría», imploró, y mientras lo hacía, de nuevo la luz resplandeció a su alrededor, y la voz del Santo volvió a resonar. «Saulo, no temas, yo estaré contigo». Respondió un torrente de valentía a las palabras del Señor, y decidido como nunca, Saulo se volvió hacia sus compañeros. Estamos llamados a avanzar, no a retroceder. La verdad de Cristo no conoce fronteras, ni barreras, ni se sujeta a la crítica de los hombres. Con esas palabras reforzó la fe de los que lo rodeaban. El grupo, unido por el propósito divino, partió hacia las tierras de los gentiles, donde la palabra del Salvador aún no se había oído. Mientras Saulo y Barnabás caminaban juntos, compartiendo el Evangelio, en la ciudad de Cesarea, Cornelio, un centurión romano, se encontraba en oración. La búsqueda de lo divino había llenado su corazón. Su alma anhelaba conocer a ese Dios, que parecía distante, pero que estaba a punto de revelarse a él de manera extraordinaria. En su súplica, una voz le habló. «Cornelio, tus oraciones han subido como memorial ante Dios. Envía a Jope y busca a Simón, llamado Pedro. Él te traerá un mensaje que cambiará tu vida». Cornelio, atónito y lleno de una expectativa fervorosa, reunió a sus familiares y amigos más cercanos. «Nuestro tiempo está por llegar», les declaró con convicción, sin saber que una transformación radical se desarrollarían en su vida y en la historia de la Iglesia. Mientras tanto, Pedro, en Jope, luchaba bajo el peso de su propio entendimiento y prejuicios, hasta que el cielo se abrió ante él, y también oyó la voz del Señor. «No llames a limpio lo que yo he limpiado». Así, el diseño de Dios comenzaba a entrelazarse. Cada hilo de la historia se unía en un plan divino, donde las barreras entre judíos y gentiles se desvanecerían. Las calles de Cesarea estaban a punto de ser protagonizadas por un encuentro que redibujaría el entendimiento del pueblo elegido. ¿Qué sucede cuando los caminos de Saulo y Cornelio se crucen? ¿Podría ser que el mismo cielo había preparado este momento para abrir una puerta que permanecería abierta para todas las naciones? A medida que las preguntas y la expectación crecían, los corazones de los hombres comenzaban a vibrar. Todo lo que habían creído estaba a punto de ser desafiado. La historia de la redención se expandía, y el plan soberano de Dios se revelaba magistralmente, desafiando las expectativas y a los que se resistían. Así, la obra de Dios en la tierra se encaminaba hacia un giro trascendental. ¿Cuál sería el legado de este encuentro entre Saulo y Cornelio en el reino de Dios, y cómo impactaría la humanidad? Todo estaba siendo orquestado por el maestro de la historia, quien había declarado que en los últimos días, él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Mientras Saulo y Barnabás se adentraban en la vastedad de las tierras gentiles, los ecos de sus predicaciones resonaban como un torrente de agua viva, llenando corazones anhelantes de escuchar la verdad del Mesías. Ya era evidente el impacto que tenían en cada ciudad que visitaban. Las sombras de la oposición empezaban a mostrar sus dientes, pero la luz del Evangelio desafiaba la oscuridad con mayor ímpetu. Al llegar a Cesarea, una atmósfera de anticipación se podía percibir en el aire. Cornelio, el centurión, aguardaba con ansias. Su fe se avivaba cada vez que pensaba en la palabra que le había sido prometida. ¿Qué mensaje traerá este hombre?, se preguntaba, mientras sus familiares y amigos se reunían alrededor de él, compartiendo la misma expectativa. Su corazón palpitaba, pues sabía que un cambio trascendental estaba a punto de estallar. Esa misma tarde, Pedro recibió una visión poderosa mientras oraba en la azotea de la casa donde se hospedaba. Un lienzo se extendió desde el cielo, trayendo consigo toda suerte de animales considerados impuros por la ley judía, y la voz del Señor resonó. «Levántate, Pedro, mata y come».
Pedro sintió un profundo remordimiento. No, Señor, porque nunca he comido cosa común o inmunda. Pero la voz insistió. Lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común. Este momento abrió los ojos de Pedro, y el Espíritu Santo recibió su corazón, revelándole que el mensaje de salvación no era solo para los judíos, sino para el mundo entero, incluidos aquellos que tradicionalmente eran considerados como lejanos y excluidos. En ese instante, la providencia divina se desplegaba, y mientras Cornelio aguardaba, los enviados de él llegaron a la casa de Pedro. En su enfoque, también había una voz que había sido aquietada. El pesar por la discriminación estaba siendo revelado. Pedro, guiado por el Espíritu, partió hacia Cesarea, llevando consigo el mensaje de la inclusión divina que había estado escondido incluso para él mismo. Cuando llegó a la casa de Cornelio, la multitud estaba reunida. Pedro levantó la voz y comenzó a hablar, compartiendo con fervor y claridad la historia de Jesús de Nazaret, cómo había sido ungido por el Espíritu Santo, y había sanado a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mientras hablaba, Cornelio y los suyos escuchaban con atención, cada palabra penetrando sus corazones como si fueran flechas divinas. En un momento asombroso, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los circuncidados que acompañaban a Pedro estaban atónitos de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Con asombro, Pedro exclamó: ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros? El grito del cielo se hacía eco en la tierra. El pueblo de Dios ya no conocía fronteras ni muros. Así, el diseño de Dios se manifestaba con poder. No era solo un encuentro humano, era un encuentro sagrado que cambiaría la estrategia de la evangelización y establecería un nuevo pacto en la promesa divina. Saulo, por su lado, al enterarse de la obra en Cesarea, celebraba junto a sus compañeros. La luz del Evangelio iluminaba caminos no imprevistos, y una revelación majestuosa iba tomando forma. Todo lo que había sido preparado, todo el sufrimiento y la búsqueda ferviente, estaban conformando una gran sinfonía para el reino. El horizonte estaba despejado, y la misión avanzaba con un fervor renovado. La conversión de Cornelio era solo el principio de un gran mover del Espíritu Santo. Sin embargo, desde Jerusalén, nuevas noticias de resistencia y contienda comenzaban a pasar como corriente oscura. Mientras enemigos se levantaban en oposición, Dios tenía un plan que iba más allá de lo que los hombres podían concebir. Así, un nuevo capítulo se abría en la historia de la redención, llenando la brisa con un susurro de promesas, mientras se acercaba un acontecimiento que resonaría en todos los confines de la tierra. ¿Qué otros caminos de transformación se cruzarían? ¿Y cómo seguiría el maestro de la historia tejiendo el plan divino en medio de la oposición y la incredulidad? La obra de Dios estaba en marcha, y, al final, lo que se revelaría sería un despliegue de su soberanía, que abriría más puertas de las que jamás se habían cerrado. Mientras la noticia de la conversión de Cornelio vibraba a través de cada rincón de Cesarea, un nuevo viento soplaba en la vida de Saulo. Aquella montaña de opositores que se alzaba ante él, parecía ahora insignificante ante la magnitud del poder del Espíritu que había descendido sobre los gentiles. Sin embargo, en sus pensamientos residía un desasosiego. Su corazón, aún inflamado por la gloria de Cristo, clamor por una revelación que lo llevara a un nuevo nivel de entendimiento y propósito. En una fría noche, mientras Saulo oraba en su habitación, la tensión en su ser alcanzó su cúspide. De repente, una luz deslumbrante derribó la oscuridad de su habitación. Un resplandor que iluminaba más que el sol llenó el espacio, y él se sintió caer, rendido ante la majestuosidad del ser divino. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», resonó una voz poderosa envolviendo el ambiente en una atmósfera sagrada. El aire se tornó pesado y vibrante, como si todo el universo se detuviera por un instante. Saulo, temblando de miedo y asombro, respondió: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue clara y contundente:
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. La autenticidad del encuentro afectó a Saulo profundamente. El eco de su vida anterior, marcada por la persecución y la condena hacia los seguidores de Jesús, parecía venir a su mente. Aquellos días de ceguera espiritual pasaron como visiones de pesadilla. Ve a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer, continuó la voz. Quedó ciego de la luz que lo había envolvido, y fue llevado de la mano por sus acompañantes hasta la ciudad. Allí, en la casa de Judas, permaneció 3 días, sin ver, y sin comer ni beber. En medio de su agonía, se clausuraba una etapa de su vida, y se abría otra conforme un propósito divino empezaba a florecer. Mientras tanto, en Damasco, un discípulo llamado Ananías estaba en oración cuando el Señor lo llamó. Ananías, levántate y ve a la calle llamada derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ananías temió, pues había escuchado de los atroces actos de Saulo, pero el Señor le habló con firmeza. Ve, porque él es un instrumento escogido mío para llevar mi nombre ante naciones, reyes, y los hijos de Israel. El miedo de Ananías se disipó ante la autoridad de Dios, y obedeció. Al entrar en la casa puso las manos sobre Saulo y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y recuperó la vista. Se levantó y fue bautizado. La transformación era palpable y profética. De un perseguidor apasionado a un mensajero incansable del Evangelio, el propósito de Dios estaba haciendo su obra en su vida, cumpliendo lo que había sido preordenado desde tiempos antiguos. Saulo comenzó a identificar a Jesús como el Mesías y, en su fervor, comenzó a predicar en las sinagogas con valentía, pero la multitud que era ahora su audiencia en Damasco, unos admirados y otros escépticos, se preguntaba, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? ¿No vino para llevarse a los que invocaban este nombre? La confusión y el temor empezaban a deslizarse de nuevo, como sombras a la luz del día. Necesitaban entender que el plan de Dios estaba tejiendo un nuevo camino, donde los vulnerables y los enemigos se convertían en aliados. Todo estaba en marcha. Un glorioso despliegue de su soberanía divina se manifestaba, y nuevas fronteras estaban a punto de ser cruzadas por la fe, porque el camino de Dios es insondable. Sus planes sobrepasan toda comprensión humana. ¿Cuál será la maravilla que aún queda por revelar en esta historia? Las huellas de su gloria se estaban extendiendo ante ellos. ¿Quién sería el apóstol de los gentiles? ¿Y cuán grande sería el impacto de esta nueva misión? El eco de preguntas resonaba. ¿Qué más sorpresas tiene preparadas el Señor para el mundo que empieza a ser transfigurado por su amor? En Damasco, el eco de las palabras de Saulo resonaba en cada esquina. Algunos hablaban de su asombroso giro. Otros murmullaban con desconfianza. Pero todos sentían la carga de su testimonio. Un testimonio lleno de poder y marrón de redención. La semilla preparatoria de la fe ya había germinado en el corazón de algunos, mientras otros se aferraban a su incredulidad como a un escudo de protección. Un día, mientras los seguidores de Jesús se reunían en privado para orar, una sombra de preocupación se cernía sobre ellos. La guerra entre los que creían en el Mesías y aquellos que aún no se rendían a su gracia se intensificaba. Los corazones se agitaban con la incertidumbre, cada uno luchando con su fe y la historia que había marcado sus vidas. El amor y el odio en un delicado equilibrio. ¿Verá Dios a través de un perseguidor? ¿Podrá traer luz donde solo hay tinieblas? Se preguntaba uno de los discípulos, Martín, que había visto las atrocidades de Saulo, temiendo que su cambio no fuera sincero. Fue en medio de estas dudas que la voz serena de Ananías, el hombre que había sido usado por el Señor para devolverle la vista a Saulo, resonó en el ambiente. Mis hermanos, no podemos cerrarnos a la obra de Dios. Si Saulo ha sido transformado, entonces es parte del plan de nuestra salvación. Las palabras de Ananías resonaron en muchos,
despertando la esperanza en sus corazones. Pero, como un eco tenaz, los recuerdos de su pasado seguían acechando, atando su fe y la confianza en las promesas divinas. Mientras tanto, Saulo continuaba su predicación, inquietando a los líderes de la sinagoga. Este es el camino verdadero, proclamaba con fervor. Cristo cumplió las escrituras que mencionan que, por medio de su sacrificio, todos los hombres, tanto judíos como gentiles, encontrarían la salvación. Su voz era una poderosa trompeta callando las voces de la tradición. Con cada palabra, Saulo compartía su experiencia, su transformación, pero también enfrentaba amenazas de los que se oponían a su mensaje. Los líderes religiosos comenzaron a planear en secreto su captura. Vino sobre ellos una tormenta de miedo, pues entendían que el impacto de Saulo podría alterar la estructura del poder religioso que habían sostenido durante tanto tiempo. Mientras sus corazones se llenaban de odio, se reunieron en conspiración contra Helotres, que ahora era un portador de la luz divina. En la noche, cuando Saulo se retiró a orar, se sintió abrumado. Se postró en el suelo, clamor en su corazón, buscando la dirección del Señor. En un momento de silencio, sintió como si un fuego ardiente se encendiera en su interior, recordándole las palabras que le habían sido reveladas. Te mostraré cuán necesario es que padezcas por mi nombre. Hechos 9:16. Al día siguiente, mientras los conspiradores aguardaban en la sombra, Ananías se adelantó. Con una convicción renovada, estaba decidido a llevar su mensaje de esperanza y amor a Saulo, pues entendía que incluso los más perdidos podían hallar redención en el abrazo del Salvador. Sin embargo, mientras se acercaba a Saulo, un susurro le llegó. Paz a ti, Saulo de Tarso, porque aún hay mucho que debes aprender. Desde aquí comenzarás un viaje que llevará mi nombre a lo más profundo de las naciones. Hechos 22:21. La revelación del Señor resplandecía sobre ellos, y el impacto de su propósito trascendía sus entendimientos. El camino se torcía hacia una providencia que abarcaría generaciones y naciones, un nuevo pacto, y la promesa de Dios se intensificaba. ¿Qué iba a hacer de aquellos que se resisten a la obra divina en sus vidas? A medida que se desarrollaban los planes celestiales, la historia apenas comenzaba a desvelar las maravillas que aguardaban en las profundidades del corazón humano y el despliegue sagrado del amor de Cristo. La atmósfera en Damasco se tornaba cada vez más pesada. Los murmullos en las calles se mezclaban con la ansiedad que habitaba en los corazones de los discípulos. Mientras Saulo predicaba con fervor sobre la luz de Cristo, la sinagoga había sido transformada en un campo de batalla, donde la fe se encontraba en conflicto con la oposición. Los líderes religiosos, llenos de rencor, conspiraban en las sombras. No podían soportar el eco de las verdades que Saulo proclamaba, ya que cada palabra suya desarmaba la autoridad con la que habían gobernado durante años. En sus corazones, el odio creció como una sombra oscura, cegando su visión de la realidad divina. En su creencia de que el poder del hombre prevalecía sobre el mensaje celestial, urdieron un plan para callar al apóstol de Dios. Mientras tanto, Saulo, ajeno a las tramas que se cocinaban a su alrededor, pasaba cada noche sumido en oración. Señor, clamaba, guíame en este nuevo camino, ayúdame a ser fiel a la misión que has puesto en mis manos. Un día, mientras Saulo meditaba en un rincón solitario, el cielo se tornó gris y una voz resonó con poder, atrayendo su atención. Saulo, dijo, tu trabajo ha comenzado, pero no sin pruebas. Prepara tu corazón, porque la oposición viene en gran medida. La advertencia le llegó a Saulo como un torrente de fuego. El recogimiento se transformó en determinación. Al mismo tiempo, en las calles, Martín, el discípulo en duda, cruzó miradas con Ananías. ¿Cómo podemos confiar en Saulo?, susurró, sus ojos llenos de preocupación. Ananías, recordando la voz del Señor que lo había enviado a sanar a Saulo, replicó, Hermano, no olvides que Dios elige a quien quiere, y a veces usa a los más inesperados para revelar su gloria, pero la estrategia del enemigo sobrepasaba sus expectativas.
Esa noche, el grupo de conjurados se reunió bajo el manto de la oscuridad, listas venganza y aniquilación. Debemos actuar pronto, dijo el líder entre murmullos. Saulo es un peligro para nuestra fe y nuestra posición. ¿No ven que arrastra a muchos hacia su secta? Las palabras del líder se deslizaron como veneno en sus corazones, llevando consigo un clamor de guerra. Al amanecer, el cielo aún cubierto de nubes parecía premonitorio. Mientras Saulo se preparaba para otra jornada de enseñanza, un joven le llegó corriendo. «Saulo, están planeando tu captura. Los líderes han jurado que te callarán», advirtió. El apóstol se sintió sacudido, pero una firmeza creció dentro de él. «No tengo miedo, pues el Señor ha ordenado cada paso que doy. Aunque deba enfrentar la muerte, su gloria será revelada». Las noticias de su compromiso ya habían comenzado a correr entre los seguidores de Jesús. Unos temían por su vida, y otros se llenaban de valor, dispuestos a unirse a él en su camino. Ananías, viendo la resolución de Saulo, sintió su fe florecer. Si este hombre de Dios está dispuesto a enfrentar sus propios demonios, ¿quiénes somos nosotros para dudar de su llamado? Pero mientras la emoción crecía entre algunos, el consenso sobre la confianza en Saulo seguía siendo un reto. En lo profundo, la lucha espiritual continuaba, y la pregunta persistía: ¿puede realmente alguien como él ser un instrumento de Dios? El cielo, con sus nubes densas, parecía reflejar la batalla interna que sacudía a cada uno. Pero el tiempo avanzaba y la presión apremiaba, a medida que la trama se tejía más apretada, destacando la inminente confrontación. Al caer la noche, Saulo selló su decisión en oración. «Señor, que tu voluntad se establezca. Y si esta es mi hora, que tu nombre sea glorificado». Un silencio sagrado llenó el aire, y de repente, un susurro aterrador lo encontró. «Prepárate, porque pronto te encuentro en el fuego de la prueba. Abrirás caminos que muchos no pueden ver». Con esto, se cerraba un capítulo, pero no sin un eco de inminente revelación. El plan soberano de Dios, en su plenitud, estaba a punto de manifestarse. ¿Se cumpliría el propósito de Dios a través del fuego de la persecución? Las respuestas que daba la historia apenas comenzaban a desvelarse, dejando entrever la gloria que precede a una redención sin igual. La noche había caído sobre Damasco, arropando la ciudad con un manto de inquietud y presagios. Saulo, aún resplandeciente por la luz que había encontrado en el camino a Damasco, se retiró a un lugar solitario, escondido entre las sombras. La brisa nocturna, cargada de tensión, parecía susurrar advertencias y promesas. El susurro que había oído poco antes reverberaba ahora en su mente, una voz que no podía ignorar. «Prepárate, porque pronto te encuentro en el fuego de la prueba». Con cada latido de su corazón, la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar resurgió en su ser. «Señor», clamó de nuevo, «de ser necesario, estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Usa mi vida para tu gloria». Mientras tanto, en el lecho de la oscuridad, los conspiradores se movían como serpientes, su veneno burbujeando en cada palabra. Se reunieron en un rincón donde las antorchas ardían tenuemente, el ambiente tenso impregnado de ira y determinación. «Esta noche», dijo el líder con voz firme, «Saulo debe ser silenciado. Si lo permitimos, se convertirá en el heraldo de una nueva secta, desafiando nuestras tradiciones y rompiendo nuestro control sobre el pueblo». «¿Y si es revelado como un profeta?», una voz temerosa preguntó. «No importa», replicó el líder con desdén. «La única verdad que conocemos es la ley. No permitiremos que su luz oscurezca nuestra influencia». La conspiración se afianzaba, y el plan comenzó a tomar forma. A medida que la luna ascendía en el cielo, iluminando los rostros de quienes deseaban acabar con un testigo del cambio divino, otro rostro se desplazaba en la oscuridad. Ananías. Lleno de preocupaciones, había escuchado rumores de la inminente emboscada, y se sentía abrumado. Su fe todavía tambaleaba ante la reciente transformación de Saulo, un hombre que antes persiguió a los seguidores de Jesús. En su inquietante meditación,
Ananías oyó la voz del Señor resonar en su pecho. Ve a Saulo, porque le he elegido como un vaso para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes. La orden divina desató un fuego de valentía en su interior, aun cuando la duda luchaba en su corazón. ¿Cómo puedo acercarme a él?, se preguntó, recordando el pasado de Saulo. Su historia está marcada por la persecución. Pero el tiempo no se detendría. Con una fe renovada, Ananías avanzó hacia el lugar donde sabía que Saulo se refugiaba. Mientras él caminaba, una promesa comenzaba a tomar forma en la noche. Su viaje hacia el encuentro estaba guiado por la mano de Dios, aunque la amenaza de muerte cernía sobre el apóstol. Mientras tanto, la tensión se desbordaba en la sinagoga, donde un líder religioso, furioso y decidido, se preparaba para un confrontamiento final. Hoy es el día de la victoria. Si Saulo no es detenido, perderemos todo lo que hemos construido. La rabia se encendió en la multitud, dispuesta a aplastar lo que no comprendían. En la profundidad del silencio, el corazón de Saulo latía con fuerza. Vestigios de su antigua vida parecían aferrarse a su ser, luchando contra el nuevo llamado que resonaba en su alma. ¿Soy digno de este llamado, oh Señor?, se preguntó. Pero una voz interna, suave y fuerte, le dijo: Mi gracia es suficiente. En tu debilidad, mi poder se perfecciona. La noche se volvió densa, casi palpable, a medida que las fuerzas del cielo y de la oscuridad se preparaban para el enfrentamiento. Cada movimiento cargado de significados eternos. Saulo, recibiendo la fortaleza por fe, se levantó del suelo donde se había postrado en oración. Es tiempo, proclamó. Es tiempo de actuar. El mundo necesita conocer la verdad de Cristo, y no permitiré que el miedo me detenga. Mientras estas palabras salían de sus labios, la atmósfera se estremeció. En ese instante, un nuevo capítulo del propósito de Dios comenzaba a abrirse. ¿Podría realmente un solo hombre cambiar la dirección de la historia, bajo la soberanía de un Dios que orquesta cada nota en la sinfonía de la redención? Mientras el encuentro entre Ananías y Saulo se acercaba, el cielo miraba expectante, esperando la revelación de un milagro que cumpliría un plan profético revelador. La aún resplandeciente mañana en Damasco se vio inyectada de un aire tenso, lleno de expectativa y revelaciones. Saulo, anclado en la fe y la determinación, sentía que cada paso que daba lo acercaba más al cumplimiento de la misión que le había sido confiada. El eco de la voz divina aún resonaba en su interior, instándolo a avanzar, sin retroceder ante la amenaza que lo acechaba. El disimulado murmullo de los opositores crecía en intensidad. Sus planes de silenciar al perseguidor convertido en apóstol eran cada vez más evidentes. Sin embargo, la promesa divina, que latía como un fuego ardiente en su corazón, mantenía a Saulo en movimiento. Mientras tanto, Ananías se acercaba a la casa donde Saulo se hospedaba, sintiendo la gravedad del momento que se avecinaba. Saulo, ya lleno del Espíritu Santo, intensificó sus oraciones, buscando dirección de su Creador. Señor, enséñame cómo llevar tu luz a quienes aún caminan en la oscuridad. Fue en ese instante de anhelo que una luz resplandeciente llenó la habitación, y una presencia se hizo sentir, tan real como el aire mismo. No te preocupes, Saulo. Estoy contigo, en cada paso que des. Susurró la voz del Señor, mientras la habitación se llenaba de un escalofrío santa. Justo en ese momento, Ananías llegó a la puerta, y con un corazón inquieto llamó. Saulo, hermano, dijo con voz temblorosa, he venido por orden del Señor. Al escuchar el nombre de su compañero en la misión, Saulo sintió una mezcla de miedo y gratitud. La reconciliación entre sus pasadas acciones y su nuevo propósito prometía un nuevo comienzo. Ananías entró, y al ver a Saulo, un hombre abatido por el pasado pero transformado por la gracia presente, se sintió conmovido. Con manos temblorosas, Ananías puso sus manos sobre él. El Señor, el mismo que se te apareció hace 3 días,
Me envió para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, como escamas cayendo de sus ojos, Saulo recuperó la vista, y un torrente de comprensión fluyó por su ser. Es verdad. Tú eres un instrumento del Señor, exclamó, lágrimas de alegría y arrepentimiento manando de sus ojos. La transformación de Saulo se expandió rápidamente más allá del momento. Saltó y fue bautizado, sintiendo un nuevo vigor. Las voces de los escépticos, que una vez lo vituperaron, ya no podían ignorar el resplandor de su cambio. Ahora, Saulo era un hombre transformado llamado a ser la voz de Jesús entre las naciones, un testimonio viviente de la herramienta que el Señor eligió, aún de entre sus más furiosos adversarios. No pasó mucho tiempo antes de que la inminente oposición se manifestara. Los líderes de la sinagoga comenzaron a observar cómo sus congregaciones se llenaban de expectación hacia el mensaje que Saulo proclamaba. ¿Es este el mismo hombre que perseguía a los cristianos? Murmuraban entre sí, completamente atónitos por su audacia. Pero la incredulidad terminó de consumirse cuando la malicia y nerviosismo tomaron el control, propiciando un aire de conspiración contra el nuevo apóstol. Mientras la presión aumentaba, Saulo, ahora lleno de poder y valentía, esperaba un momento de confrontación inevitable. Repasaba en su mente la gracia que lo salvó, sintiendo el llamado a enfrentar lo que ni él mismo podría haber imaginado. Al caer la oscura noche, un grupo de hombres se congregó, dispuestos a tramar su asesinato. Esta es nuestra oportunidad de acabar con su influencia, decían entre murmullos conspirativos. Cada palabra oscurecía más el propósito del Creador, pero la luz del amor divino no sería fácilmente apagada. La comunidad cristiana, ahora despertando de su letargo, unió fuerzas para proteger a Saulo. Los hermanos sabían que la intervención de Dios había sido clara. En la soledad de la noche oscura, bajo el manto de la protección divina, ayudaron a Saulo a escapar por una ventana, bajándolo en un canasto a través de las murallas de la ciudad. Con el viento de la libertad soplando tras de él, los murmullos de odio quedaron atrás, pero no sin dejar un rastro de preguntas inquietantes. Mientras Saulo asimilaba la victoria de su escape, una oleada de nuevos retos lo aguardaba. No solo debía enfrentarse a la incredulidad de aquellos a quienes había perseguido, sino ahora también al escepticismo de los apóstoles en Jerusalén. Las palabras de sus viejos líderes aún resonaban. ¿Cómo podemos confiar en este hombre? Pero el Señor, siempre dispuesto a sorprender, pronto abriría vías para la aceptación de Saulo. Mientras se adentraba a Jerusalén, el ambiente estaba cargado. Había resurgido la tensión, y las viejas heridas aún dolían. ¿Sería Saulo el portador del cambio que tanto esperaban los seguidores de Cristo? Lo que nadie sabía era que el tejido del plan soberano de Dios se iba revelando, dando paso a una nueva era donde las promesas divinas estarían mucho más allá de las fronteras de su entendimiento. ¿Cómo podría este nuevo apóstol ser la clave para unir a judíos y gentiles? El destino pronto develaría los misterios del plan divino.